Muy bien, siguiendo con la temática, licenciado Guillermo Pellicer, licenciado Carlos Cabrera, vamos a enfocarnos ahora a nuestro Congreso Nacional, al Congreso de la República de Guatemala. Bueno, nosotros como constituyentes, pues dejamos plasmada la Constitución política y esos mandatos, pues, son claramente específicos para los tres organismos del Estado y para todo el andamiaje estatal del país y para toda la población guatemalteca. Es la máxima ley nuestra. Y ya con 31 años de edad la Constitución, pues ha demostrado que tiene vigencia, que tiene permanencia, a pesar de que no se aplica como debe ser. Hay muchísimas lagunas que discutir y no hay una continuidad constitucional en el país, no hay una verdadera cultura constitucional. Sin embargo, vemos con preocupación que en las últimas legislaturas el Congreso de la República ha tenido poca incidencia en la relación al derecho guatemalteco. Es decir, la legislación guatemalteca no se cumple de acuerdo al espíritu del derecho. Eso pasa en muchas partes del mundo, sobre todo en el hemisferio occidental, pero fundamentalmente en nuestra región. Vemos con preocupación que nuestras leyes ordinarias no se cumplen a cabalidad. Yo he visto personalmente que cada ley son leyes extremadamente largas, extremadamente desarrolladas, no aterrizan en lo que deben. El país está hiperlegislado, sería la palabra. Entonces yo diría que antes de seguir legislando, los diputados no lo van a aceptar ni lo van a entender, porque ellos están para legislar. Entonces van a legislar ahí hasta en qué momento amanece y en qué momento anochece en Guatemala. Ellos inventan ahí cualquier legislación. De tal manera que la legislación guatemalteca, pues, no se ha desarrollado, pero el Congreso de la República está extremadamente legislado. En una oportunidad hablamos con algunos directivos, pero habría que hacer presión, tal vez a través de los constituyentes, por una presión de que tienen que seguir desarrollando la Constitución. La pasada lo mencionábamos aquí en Sinergia, que hay alrededor de 40 artículos constitucionales que no se han desarrollado. O sea, la Constitución no está todavía desarrollada y quieren hacer reformas. Entonces, en ese sentido, quiero mencionar que el guatemalteco, el legislador guatemalteco debe aplicar la deslegislación. Hay que deslegislar, hay que empezar a quitar leyes, porque hay leyes de hace 4, 6, 8, 10 décadas que las ponen en la palestra jurídica y en el Congreso, que quieren discutir y no están actualizadas con la Constitución. Eso requiere una minuciosa investigación legislativa para ver que no hay compatibilidad entre la legislación ordinaria y la legislación constitucional. Y eso es sumamente grave, porque legislan y no logran darle vigencia a la Constitución, a los articulados legislativos, porque no están en base a la Constitución. De tal manera que había que hacer esfuerzos legislativos. Lamentablemente nuestros diputados no tienen ni la preparación legislativa, ni la preparación política, mucho menos preparación jurídico-constitucional para que tenga la capacidad de poder viabilizar estas leyes. Y quiero llamar la atención, nosotros los constituyentes dejamos que los diputados fueran reelegibles. ¿Por qué? Para que haya una carrera legislativa. Un diputado con 5, 10, 15, 20 años de experiencia tiene que legislar mejor. Porque un diputado, estarlo cambiando cada 4 años, cada 5 años, ese diputado se le va 1 año en aprender el manejo o la mecánica legislativa, 2 años en medio legislar y en el 4º año ya está en campaña electoral. Y como lo único que le importa al diputado es regresar al Congreso, eso ya se volvió una cultura nacional, llegan al Congreso y ya no salen. Pero no es cuestión de que la ley los vaya a sacar. Nosotros lo mencionamos en la Constituyente, pero dijimos que es el votante que lo tiene que sacar. No es el sistema en sí, sino que o votan a favor o votan en contra. Si ese diputado, la gente que no muy se da cuenta de lo que pasa desde el punto de vista de la legislación, se percata que el legislador, que el guatemalteco, que el amigo de la provincia, de Escuintla, de Alta Verapaz, de Quiché, de Chiquimula, de Jutiapa, San Marcos, etcétera, no está cumpliendo con su actividad correspondiente, entonces ya no vota por él. Entonces el mismo pueblo es el que va a renovar a los diputados. Lamentablemente no se ha podido hacer eso, es un Congreso anodino, un Congreso que hasta lo pueden cerrar y no pasa nada, porque está tan anómico el Estado de Guatemala. O sea, no hay reglas de un Congreso que no legisla, que todo se le va en bullas, en relajos, en expulsiones, en transfugismo, estarse cambiando de va. Yo cuando veo a la gente que habla del Congreso, solo habla de esas tonteras y no están hablando de la esencia de una legislatura. Lamentablemente el capitalismo que tenemos en Guatemala, que está bastante deformado, no permite que los legisladores hagan su trabajo, sino lo que se vuelve es una venta de leyes.
y es muy importante que los guatemaltecos. Bien, Guillermo, tú que fuiste también legislador, no solo constituyente o constitucional, sino también legislador ordinario, se le dice a la legislación normal. ¿Tú cómo ves al Congreso de la República actualmente? Es decir, los partidos políticos están representados, ¿qué piensas del transfugismo, de las bancadas, la técnica parlamentaria? ¿Qué están haciendo los diputados actualmente? Sí. Yo lo que quisiera es remontarme primero a la base, pongamos la base de la Constitución. ¿Qué es la Constitución de la República? La última Constitución de 1985 venía para quitar lo nefasto de los gobiernos militares, de los gobiernos que habían hecho su voluntad, que no había cumplido. Entonces vienen y se organiza y se establece la Asamblea Nacional Constituyente con un pacto político de todos los partidos existentes en ese momento, con el ejército y con el gobierno de Guatemala, para que se pueda dejar que los constituyentes pudiéramos trabajar. Y en ese sentido, nosotros pongamos los constituyentes distritales, teníamos que velar por nuestros departamentos para que dentro de la Constitución se formara el aspecto de los que nos pagan, de los que nos han elegido, de los que no son nuestros patrones. Entonces, ¿qué es la Constitución? La Constitución no es nada más que un pacto que se hace dentro de los gobernados y los gobernantes. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Como en una forma tan sencilla. Entonces vienen y se organizan los 3 estados dentro de la República, conforme a la Constitución. La participación del Congreso consiste en legislar para poder llevar a la población las leyes que sean necesarias para que la población tenga el poder acercarse a que le puedan dar las satisfacciones que el gobierno le tiene que dar. Entonces, con base en eso, nosotros vemos ahorita que nuestra Constitución sí separa bien los poderes, pero lamentablemente viene ahorita y se sigue interfiriendo desde que yo conozco, desde la Constitución hasta 31 años después que estamos ahorita, está que el Ejecutivo siempre se mete en el Legislativo y se mete también en el Judicial. El Legislativo quiere hacer, y lo estamos viendo ahorita con esta elección de la Junta Directiva. Esta nueva Junta Directiva es electa, ¿por qué? Porque Jim, el presidente, hace pactos y logra poner eso. ¿Por qué quitaron a Taracena? Yo creo que Taracena hizo un buen papel al poder enfrentar el problema que nunca se había animado ningún presidente de ningún congreso de sacar todas las verdades, toda esa pestilencia que existe dentro del organismo legislativo. Entonces, sí es muy importante que ya eso se quede bien claro, que hay 3 poderes en la República, es un banco con 3 patas y esas patas tienen que ser las sostenes, pero no pueden mezcluirse una con la otra. Eso. Y ahora vienen y tratan y meten las reformas constitucionales. Meten el querer cambiar 20 artículos de la propia Constitución y 5 transitorios que se agregan. Esto es penoso, puesto que no se tiene una concurrencia bien clara. Dentro de la Constitución, después de haberla formado, vino la paz entre los guatemaltecos, entre los conflictos armados. Entonces, el conflicto armado vino los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, dentro se dictaron que había que hacerle unas reformas porque había que reformar al ejército, había que reformar algunas instituciones del Estado que eran bien claras y que debían de cambiarse. Esos artículos, ahorita que se están aplastando los artículos
que están presentando ahorita, dentro de los 12 o 13 artículos que existen en los acuerdos de paz, que están dentro de la Constitución de la República, no se toman en cuenta más 6 artículos, sí, pero no como lo dicen los acuerdos de paz, sino como quieren, como se les plazca aquí. Yo creo que eso debe de analizarse completamente y de formar un análisis completo de esta realidad. Perfecto. Licenciado, ya entrando en materia del tema de las reformas constitucionales, 20 artículos de diferentes índoles, ¿verdad? Y 5 disposiciones transitorias. ¿Cuál considera usted que debe ser la metodología a seguir? Sobre todo que estamos en tiempos de austeridad y realmente convocar a una consulta popular, pues sabemos de que es un costo social sobre todo muy elevado. ¿Qué nos puede decir respecto de eso? Mire, yo creo que ahorita lo que quieren es hacer parches. Fíjese que cuando cumplimos 25 años de la Constitución, el doctor Mario de Caratejo propuso que debía de actualizarse la Constitución. La Constitución, como creció en su momento, fue hecho en ese momento, pero como todo pasa y hay algunas cosas que se tienen que cambiar, entonces él pedía que los constituyentes actualizáramos la Constitución para ya no dejar más parches. Entonces, dentro de eso, nosotros hemos visto que hay que tomar algunos principios fundamentales para entrarle al fondo, ya no hacer parchecitos. Pero al mismo tiempo, al actualizar la Constitución, usted tiene que hacer la reforma del Estado. Porque si no hace la reforma del Estado, no toca las leyes constitucionales de partidos políticos y de amparo, entonces nos quedamos ahí sin llegar a lo que debemos de llegar. No sé, esto es tan importante que si no se logra tomar y si no se logra realizar ahora que está la oportunidad, deberíamos de que, está bien esta reforma, ahora lamentablemente estas reformas van a ser conocidas, creo que mañana en el Congreso. Entonces, lástima que la Comisión de Análisis Jurídicos del Congreso manda sin ningún fundamento un dictamen que solo le da la facilidad o la obligación a los demás diputados para que tomen una determinación. Yo creo que eso no debe de hacerse así. Claro. Entonces, dentro de ese marco, prácticamente la reforma de esos artículos hay que hacerlos más con una visión largoplacista, sí, ¿verdad? Ahora bien, usted mencionaba el tema de la parte de los constituyentes a los cuales ustedes dos forman parte. Entiendo que ustedes son dignatarios permanentes, pues, ¿verdad? Entonces, una de las opciones, considero yo, ¿verdad?, sería convocar a todos los constituyentes activos, ¿verdad?, y que estén en capacidades físicas y mentales de poder promover y sobre todo asesorar estas reformas. ¿Cómo ve usted esa opción? Sí, fíjese que nosotros tenemos la Asociación de Dignatarios de la Nación, que es la Asociación de Constituyentes, que se basa en el artículo 486 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí está bien claro que nosotros quedamos para defender y divulgar la Constitución. Entonces, en este sentido, nosotros sí tenemos y podemos y tenemos el aspecto legal de consulta para que nosotros podamos emitir una opinión clara y justa y atractiva para que pueda ser acorde a las necesidades de este país, acorde a las necesidades actuales. Claro. Bueno, licenciado, la verdad que aquí podríamos seguir hablando 2, 3 programas más, ¿verdad? A la par de ustedes como constituyentes con toda esa larga trayectoria. Pues fue un gusto haberle tenido en este set y esperamos, ¿por qué no?, en una próxima muy cercana, pues volverle a tener, licenciado. Entonces, pues vamos a una pausa con nuestros anunciantes y volvemos.